Buenos días, Puerto Rico, ¿cómo están? Se conduce ustedes la licenciada Roxana Soto Aguilú, mejor conocida como la abogada motorizada, y su senadora por acumulación bajo el Partido Nuevo Progresista. Estos Buenos Días Motorizados es un clip político que le he titulado El PAN, los recortes, la investigación, Alejandro y los detractores jurídicos. Me encuentro ya de camino para San Germán. Ustedes saben que mañana tenemos comisión total en San Germán y yo me voy a estar quedando desde hoy en San Germán hasta el viernes, porque tengo diferentes actividades y reuniones de otros asuntos políticos legislativos que tengo que atender, así que ya voy de camino para allá. Pero voy a hacer este detente de estos Buenos Días Motorizados primero para hablar sobre una resolución que se aprobó en el día de ayer en el Senado, de mi autoría, para requerir una investigación exhaustiva sobre el impacto que tienen los recortes que van a ocurrir en el PAN y cómo eso va a impactar a los recipientes del programa de asistencia nutricional aquí en Puerto Rico. Y les voy a explicar por qué. Voy a comenzar por ahí. Dentro de lo que se está trabajando como parte del presupuesto a nivel federal, incluye recortes en diferentes programas de beneficencia o ayuda a la clase media y a la clase pobre. Entre ellos, lo que es el programa del PAN, que no existe como tal a nivel federal. A nivel federal lo que existe es el SNAP. Pero nosotros tenemos dos programas importantes a nivel federal, que es el Thrift Program, que tiene que ver con que si tú no eres elegible para los food stamps, para el programa de asistencia nutricional, pero eres víctima de desastre por fuego, terremoto o calamidad, puedes ser participante de un programa de alimentos en carácter de emergencia. Y ese programa, ese Thrift Plant, ha recibido recortes, y también el programa de food stamps. Por lo tanto, aquí en Puerto Rico, que se le llama el plan de asistencia nutricional, que no es el plan de asistencia nutricional suplementario, que es el SNAP, donde uno recibe más dinero, pues hicieron una revisión ahora en el 2025 de quiénes son elegibles. Y por ejemplo, yo recuerdo que de mi investigación, de un componente del 1 al 5, si tú eras una familia de una sola persona, para tú ser elegible para el programa del PAN, tú tenías que tener un ingreso neto mensual de $219 mensuales. Y si tenías una composición familiar de 5 personas, tú tenías que tener un ingreso neto mensual de unos $1,576. Entonces, ¿por qué yo radiqué esta medida de investigación? Que es cómo va a impactar el recorte, de acuerdo a la revisión de las tablas de elegibilidad del PAN, a la gente en Puerto Rico. Porque nosotros tenemos que también ir pensando en un backup plan. Nosotros tenemos que ir pensando en un plan suplementario o secundario para poder ayudar a la gente que tiene necesidad alimentaria en Puerto Rico cuando no sean elegibles para el PAN o cuando no sean las prioridades dentro de las personas que ya son recipientes del PAN. Y esos temas sobre la seguridad alimentaria para la gente pobre en Puerto Rico es importante. Y es un tema que yo no lo veo que se está tocando en las redes sociales. Pero es un tema que yo radiqué ayer para investigación y se aprobó. Así que entiendo que eso va a ser referido, yo creo que, o a la Comisión de Bienestar Social, o va a ser referido a la Comisión de Hacienda, pero para mí es importante que esto se atienda. Porque no todos en Puerto Rico podemos tener un plato de comida 3 veces al día, que es parte de las cosas que yo estaba promoviendo. Y por eso estos Buenos Días Motorizados, yo he hablado sobre el PAN, los recortes, la investigación, que es lo primero que les acabo de discutir, y ahora les voy a hablar sobre Alejandro y los detractores jurídicos. Yo sé, porque como voy de camino para San Germán, me detuve un momento a escuchar la radio AM, y desde ayer el tema de conversación es uno de mis 120 proyectos. No los demás, uno que se radicó en marzo.
sobre el orden sucesoral en Puerto Rico. Y entonces escuchaba al ex legislador, ex secretario de DACO, ex presidente del Partido Popular y ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, diciendo que él no sabía en lo que yo estaba pensando cuando yo radiqué ese proyecto, que de hecho él no se lo ha leído. Porque en Puerto Rico hay otras prioridades que legislar. Alejandro, simplemente siéntate, entra a Sutra y léete los 120 proyectos míos, para que tú veas la diversidad de temas de interés que yo he legislado. Porque yo soy una senadora holística. Yo no solamente hago lo que muchos otros senadores del pasado, del presente hacen, que es que te cogen una noticia, y porque eso es lo que se está discutiendo en el día de hoy, ese va a ser el proyecto de ley que te radico y con eso estoy por la machaca por el resto del mes. Yo entré al Senado con preocupaciones. Yo entré al Senado con solicitudes de la ciudadanía como yo de carro y a pie. Y yo entré al Senado a legislar. Por eso es que yo puedo decir abiertamente que yo tengo más de 120 medidas legislativas radicadas en este momento. No hay un solo senador de ninguna delegación nuevo, ni uno, que me pueda ponerle un pie al frente sobre la cantidad de medidas legislativas que yo he radicado. Como por ejemplo esta del PAN, que fue una de las que se aprobó en el día de ayer. Lo que pasa es que lo que a mí me motivó para traer el cambio de orden sucesoral en Puerto Rico, si me siguieras en las redes, Alejandro, tú y todos tus detractores jurídicos, que lo que hacen es recitar a los papagayos, que yo no tome en consideración que eso trastoca la Constitución. Pues claro que lo tomé en consideración y claro que lo radiqué para hablar del tema. Y eso lo discutí ayer cuando estaba reaccionando hacia la alegación de culpabilidad que hizo Wanda Vázquez en el día de ayer, que estaba hablando precisamente sobre eso. Que tan pronto Ricardo Rosselló renunció y ya teníamos un secretario de Estado que también había renunciado, había un vacío dentro del Poder Ejecutivo a nivel de fortaleza. Y que Wanda Vázquez, siendo la secretaria de Justicia, no electa por el pueblo, se había convertido en una gobernadora de facto que a su misma vez, tras de no haber sido electa, tras de haber dicho que la estadidad no era una prioridad, tras haber dicho que no iba a correr para la gobernación, abrió unas primarias innecesarias en el PNP contra Pedro Pierluisi. Esa es la historia. Y dentro de esas primarias fue que vinieron los hechos que la llevaron a ella a tener un pliego acusatorio a nivel federal. Vaya y escuche uno de mis múltiples clips del día de ayer, particularmente cuando salí de sesión a las 6:30 de la tarde. Yo no tengo problema que a mí la gente me subestime, de que entiende que yo no soy una abogada de calidad. Yo sé lo que yo doy intelectualmente, yo no se lo tengo que probar a nadie. Lo que pasa es que soy una mujer valiente de tocar el tema. Y que no se puede volver a repetir un episodio como el de Ricardo Rosselló cuando renuncia y no tenemos un secretario de Estado porque renuncia y tiene que entrar alguien con una visión totalmente punitiva a presentarse como el nuevo gobernador de Puerto Rico, y que las personas que creemos en la democracia y en las elecciones electorales por voto directo y tener representatividad de funcionarios electos, no cuestionemos si el orden sucesoral en Puerto Rico se tiene que cambiar. No es que en este momento no haya necesidad de hablar del tema. Si nosotros tenemos gobernadora y próximamente tendremos una secretaria de Estado confirmada, aunque ya tenemos una secretaria de Estado de Justicia confirmada, de lo que se trata es que nunca hemos atajado ni atendido el tema tras la renuncia de Ricardo Rosselló con un vacío de un secretario de Estado. Nunca. Y eso no debe volver a ocurrir. Y aunque hayan pasado 6 años, todavía ese vacío jurídico existe. Y yo no soy una abogada de moda de Radio AM. Como hay muchos abogados que se ponen a hablar por la radio y ni tan siquiera se leen los proyectos de ley, pero dan los análisis políticos. Vaya, entre y siéntese y lea los 120 proyectos míos para que usted vea la gama de temas que yo he traído a la mesa de discusión pública, que obviamente pues no los quieren tocar, ¿verdad?
Y que esa es una de las razones que ni tan siquiera yo doy entrevista. Porque como gustan sacar a uno de contexto, pues simplemente yo lo que hago es que vayan directamente a las medidas legislativas y hablen de mí todo lo que quieran. Pélenme. Que publicidad buena y mala sigue siendo publicidad de gratis, porque yo no se las estoy pidiendo a ustedes. Yo trabajo para el pueblo. Y tomo mis turnos de defensa en mi banca. Y de eso es lo que se trata esto. De hacer lo que corresponde. De hacer lo que corresponde. Porque mientras, por ejemplo, el Partido Popular, lo que ahora mismo se preocupa, ¿verdad?, es en refundar su partido. O la filosofía de por qué surgió en el 1938 el Partido Popular Democrático. O por qué se le deberían limitar o prohibir a los policías municipales la autoridad de apoyar en grupos de task force a las autoridades federales en cualquier evento, particularmente lo que tiene que ver con los arrestos de personas inmigrantes con estatus migratorios no definidos en Puerto Rico, que eso es lo último que sacó el Partido Popular ahora en la Cámara. O todo el tiempo estar hablando de Jennifer González, que es lo que hace el Partido Popular Democrático en el Senado. No te presentan una sola medida legislativa, pero todos los días tienen que hablar de la gobernadora, desde el Senado. Mire, eso usted lo puede hacer con su teléfono desde su casa y le ahorra al pueblo el salario de ser senador. A eso se ha reducido el Partido Popular Democrático. Pero no. Así que yo les digo, yo voy a seguir trabajando para todo el mundo, no importa el color del municipio. Y voy a seguir trabajando para la gente y todo lo que yo entienda que es importante para mí como ciudadana de carro y a pie, yo lo voy a traer al inventario de temas radicados por mí, porque yo radico medidas legislativas todas las semanas. Cada vez que hay sesión, yo estoy discutiendo medidas mías. Por eso digo que en estos buenos días motorizados te hablo del PAN, de los recortes, de la investigación de Alejandro y de los detractores jurídicos. Usted no se preocupe, que mi licencia de abogacía vale lo mismo que la suya porque me la dio el mismo Tribunal Supremo. Así que no se preocupen por los demás y no cojan luchas ajenas. Que yo estoy feliz con mi trabajo, tranquila, sé el potencial que tengo y sé la dirección que me quiero dirigir, que es ayudar al pueblo de Puerto Rico. Un día a la vez, un tema a la vez, y San Germán nos vemos en un ratito, que para allá es que vamos. Así que déjame saber en los comentarios de qué pueblo, ciudad o estado me estás viendo, me estás escribiendo. Yoli, te amo un montón, Dios te bendiga, bendición. Al resto de la gente los quiero muchísimo y déjame en los comentarios si has entendido el contenido de estos buenos días motorizados políticos y se los compartes a tu gente, que de eso se trata esto. Que sigan hablando, que mientras la gente habla, yo me ocupo de lo que me corresponde, que es trabajar para el pueblo de Puerto Rico. Hasta la próxima. Cambio y fuera.